El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias, comunidades. Está cambiando nuestra el nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Y así se llama mi mensaje: la salvación de un país. No podemos seguir pensando de forma tan egoísta como que si mi familia está bien, no me importa cómo estén los demás. No podemos seguir pensando de esa forma y seguirnos llamando cristianos. Puede llamarse de cualquier otra forma, pero está usted ofendiendo, actuando de esa manera, la fe cristiana. Jesús nunca, jamás pensó en su propia vida. Si así hubiera sido, nunca hubiera muerto en una cruz. Jesús siempre pensó ni siquiera en un país, sino en un planeta entero, cuando dijo: yo he venido para salvar al mundo. No hay duda que Jesús nunca pensó en pequeño, siempre pensó en toda la raza humana. No sé cómo llegamos al punto, preciosa iglesia, de encerrarnos en cuatro paredes y decir solamente que éramos nosotros los salvos, y todavía con eso no salir a predicarle a nadie. Es decir, nos llegamos al punto de decir: somos nosotros los que estamos en esta iglesia, sentados en esta silla, los únicos salvos, y no nos importa si los demás se van al infierno, se mueren o lo que pase con ellos. Llegamos al punto del egoísmo, que no nos importó ni la sociedad, mucho menos un país. Nos hicimos sectarios y nos escondimos en cuevas. Pero un día Dios, muchas gracias por eso, nos abrió los ojos y nos hizo ver más allá de las cuatro paredes del templo. Nos hizo saber que la necesidad principal no estaba dentro del templo, sino afuera del templo. Y que si era verdad que su casa era una casa de oración, también es verdad que las calles estaban totalmente desasistidas de la necesidad espiritual que todos tienen. Dios nos sacó y empezamos a estar en las calles. Hemos sido los responsables con los evangelismos nacionales de hacer que el nivel de maldad que Satanás quiere desatar sobre Venezuela no se desate. Lo hemos mantenido a raya, pero estamos yendo más allá. Ya no nos conformamos con mantener a raya un índice de maldad, que ahora queremos hacerlo retroceder hasta salir de nuestro país. Hoy no estamos hablando de una iglesia o de un templo, estamos hablando de un país. No estamos hablando de poner la iglesia en un templo, sino hacer un país un templo. Estamos hablando de una visión que jamás tal vez algún hombre tuvo. Y no estoy diciendo que soy el primero, tampoco digo que soy el que lo va a hacer. Solamente se nos dio la oportunidad. Creo que Dios ha estado haciendo este llamado hace varios años atrás a otra gente, pero otra gente no quiso avanzar, porque era necesario hacer enormes renuncias, era necesario hacer enormes inversiones de dinero, que no iban a favor de decorar el templo o hacer grande un templo, sino de invertir en un país. Cada sábado invertimos en la salvación de un país. Cada sábado invertimos en el amor para un país. Pero ahora, con 5 minutos por Venezuela, pretendemos salvar a un país. Creo que esta iniciativa ha ido avanzando poco a poco hasta calar en el corazones de muchos. Ya muchos no ven el Evangelio Cambia como un grupo religioso, lo ven como una iniciativa necesaria e indispensable para la nación. Es decir, ya las comunidades no ven al Evangelio Cambia como un grupo religioso, sino que cuando llegan lo ven como: llegó el Evangelio Cambia. Necesitamos a Dios en esta comunidad, necesitamos hacer cambios en esta comunidad, necesitamos arreglar cosas en esta comunidad. La gente va a cambiar. La oración que vamos a empezar a partir de mañana va a cambiar la percepción de una nación, de una
percepción de desesperanza o una percepción de frustración, van a pasar a una percepción de esperanzas. Van a empezar a creer que algo bueno viene de camino y mucho mejor que lo que hoy tenemos. Es decir, van a creer que el país va a mejorar, no va a empeorar. Van a creer que no va a haber guerra civil, va a haber reconciliación y paz en nuestro país. Van a creer que nuestra economía va a mejorar con el pasar de los días, y van a creer que poco a poco muchos más muchachos y muchachas que están en la delincuencia van a deponer su actitud para unirse a una sociedad, bien sea trabajando, bien sea cantando, bien sea con habilidades artísticas. Me preocupa entonces a quién ha estado orando la iglesia. Me preocupa entonces la profundidad de la oración que ha estado haciendo la iglesia. Sectaria, allí, en un altar, solamente por su familia, por sus cosas personales, sin importarle lo que hay afuera. Pero eso Dios lo está cambiando. Yo voy a repetir eso, Dios lo está cambiando. Y está hoy trasladando la responsabilidad de un país a su iglesia. Dios está diciéndole a la iglesia: ya no construyan más templos, ahora construyan un país. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando el rey de Nínive anunció un arrepentimiento nacional, usted dirá: qué buen rey. Equivocado. Claro, no puedo eliminar la sensibilidad del rey, pero eso ocurrió al final. Cuando lea el libro de Jonás capítulo 3 con detenimiento, no hoy sino como tarea en su casa, se dará cuenta que los primeros que creen en Nínive es la población general. Dice su Biblia y la mía: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y se arrepintieron. ¿Dónde comenzó el mover de Dios en Nínive? No en el palacio, comenzó en el barrio, comenzó en la urbanización, comenzó en el lugar público, en la plaza, comenzó en la playa, comenzó en el autobús, comenzó en la universidad, comenzó en el colegio, comenzó en los grupos reunidos en los bulevares, comenzó tal vez en los sistemas de transporte, comenzó en el mercado popular. Porque el que predicaba el mensaje no tenía acceso al rey, pero tenía acceso a la población general. Todos creen que fue el rey. No, fue la gente común, la gente que estaba por la calle caminando tranquilos. No sabían que se les venía una destrucción encima. Y ese es el grave problema de la población muchas veces, que por ignorar a Dios no saben que van caminando hacia la destrucción. Pero cuando de repente empiezan a orar a Dios, viene una revelación, luz viene a sus entendimientos y se dan cuenta que no pueden seguir caminando en el mismo sentido, que tiene que haber una conversión, un viraje de dirección, un ajuste de rumbo, y decir: tenemos que hacer un ajuste en la vida mía, en la suya y en la vida nacional. Es allí cuando se levanta una verdadera salvación nacional. Es allí cuando usted ve que un país cambia completamente de rumbo. Y le voy a decir algo: en el caso de Nínive, no fue el rey el que cambió el rumbo, fue el pueblo el que lo hizo. Fue la gente común. El rey terminó por aceptar. Cuando le llegó la noticia, le dijeron: Señor, sabes, la nación entera se está convirtiendo a Dios. El rey dijo: ¿en serio? Y hemos visto que íbamos camino a la destrucción, o vamos camino a la destrucción. Si no hay una conversión, si no hay un ajuste de rumbo, vamos avanzando hacia la destrucción. El rey pensó un rato y le cayó. Rasgó sus vestidos y dijo: es serio, es serio. No puedo, óigame esto, no puedo pensar que mis políticas van a cambiar un país. El rey dijo: tengo que pensar que solo Dios puede hacerlo. Así que voy a convocar a que todos empiecen a orar en el país para que el país cambie. ¿Alguien dice amén a eso?
dijo el rey estas palabras que me saltan de la Biblia. Dijo: clamen a Dios fuertemente. ¿Qué decreto? ¿Qué decreto? Hay una nación salva por un decreto. Y el decreto es único en su estilo, único en su manifestación. El decreto es: todos clamen fuertemente a Dios. ¿Por qué no esperarlo? ¿Por qué no esperarlo? Y usted dirá ahí: hay gente que se enreda en sus formas y en sus maneras. Aquí no estamos ya hablando de política. Lamentablemente no. El país todo lo politiza. Pero esto no es política. Esta es la salvación de un país. Y en este punto queremos que todo el país se vuelva a Dios. Aquí yo leo que una nación se salvó. No fue un grupo, no fue una iglesia, sino toda una nación aquel día fue salva. Porque los habitantes, desde los más comunes hasta el rey, decidieron orar fuertemente a Dios. No hay duda que si esto ocurrió en un solo día, ¿qué va a pasar si oramos por 3 meses? O no sé, por el tiempo que Dios diga. Entonces diga conmigo: algo grande va a pasar en mi país. Diga: algo grande de Dios va a pasar en mi país. Si se humillara mi pueblo. Ese verso lo han leído 1000 veces. Segundo de Crónicas. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El asunto de ese verso 14 es que todo eso está en futuro. Yo le dije que usted ha leído ese verso 1000 veces, pero hay una enorme diferencia cuando Dios se lo lee. Y cuando digo Dios se lo lee, es que Dios me lo leyó a mí y me dijo: te lo voy a leer yo ahora, hijo. Calla y escucha con tus oídos espirituales. Qué momento más poderoso. Todo está en futuro. El contexto es el momento en que Salomón inaugura un lugar que le llamó casa de oración para todas las naciones. No le llamó templo Maranata, no le llamó templo Luz y Vida, le llamó casa de oración para todas las naciones. Algo general, algo incluyente. Salomón está dedicando un lugar, pero lo está haciendo bajo una atmósfera. Y la atmósfera era esta. Óigame, cuando lea el contexto histórico, se dará cuenta que aún Salomón, con toda su sabiduría, no logró meter a una nación bajo la influencia de Dios. Voy a volver a repetirle esto: que si usted está esperando solamente un Mesías, ya vino, se llama Jesús. Le vuelvo a repetir esto porque hay que verlo con la luz del Espíritu Santo. Salomón, con toda su sabiduría y con todo lo sobrenatural de su llamado a ser rey, no pudo poner a Israel bajo la influencia de Dios. Empezó a suceder y empezaba ya a descomponerse de una forma agresiva la sociedad de Israel. Una vez más, Dios mueve a un hombre a que entienda que debe poner una nación bajo la influencia de Dios, y que la mejor manera, porque cuando predicamos a Jesús, la gente recibe a Jesús hoy, pero cuando la gente aprende a orar,
aceptan el poderío y la influencia de Dios, no hoy, sino mañana, pasado mañana y todo el año y todos los años de su vida. No solamente queremos poner al país bajo la influencia de Dios los sábados, queremos poner al país bajo la influencia de Dios 365 días al año, todos los años que nos restan hasta que Cristo venga. Y Dios le dice a Salomón: Salomón, si ustedes oran, me invocan y me buscan, hay una realidad: están en malos caminos, porque Dios les dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Israel estaba muy mal y Dios los mandó a orar. Después que Dios le dice en el verso 14 que todo está en futuro, le dice: ahora. Yo les puedo decir a ustedes, tengo una promesa del cielo. Dios va a perdonar a este país. Dios va a sanar a este país en su corazón. Y no puede haber reconciliación sin antes una sanidad del corazón en los venezolanos, a través del perdón. Y estos son influencias del cielo. No se puede lograr con una terapia ni con una política. Se debe lograr con una influencia diferente de la línea espiritual. Dios promete, no solamente a Israel, sino a cualquier nación que ore y que invoque en su nombre, que la consecuencia de eso va a ser un alejamiento de los malos caminos. Es una cosa automática. Mientras más te acerques a Dios, más te alejarás del pecado. Mientras más te acerques al camino de Dios, más te alejarás del camino de la maldad. Mientras más Venezuela se acerca a Dios, más se va a alejar de la corrupción, más se va a alejar de la delincuencia, más se va a alejar de la droga. Es matemática. Pero Dios dice: ahora. Eso es el futuro. Pero Señor, Dios dice: ahora. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ese futuro? Dios da una promesa en este día: ahora estarán abiertos mis ojos. Ahora estarán atentos mis oídos. Ahora. ¿Usted no se da cuenta? Déjeme decirle lo que está pasando ahora. Yo creo que Dios está oyendo esto ahora. Y lo que estoy diciendo puede tomarlo como una promesa de Dios para este país. Ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este país. Porque ahora he elegido y santificado este país. Cuando habla Dios de santificación, no habla de una aureola en la cabeza, no habla de una vida que no comete pecados. Cuando Dios santifica una nación, es que la toma y la aparta, la pone a un lado y dice: ahora esta nación no será cualquier nación, será una nación sobre la cual mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a esa oración. Esta nación no será a partir de hoy cualquier otra nación de las naciones del mundo. Venezuela no seguirá siendo una más en el mapa. A partir de hoy, esta nación será una nación apartada para Dios y será una nación que logra que el cielo esté atento en sus oídos y atento en sus ojos para ver lo que Dios va a hacer aquí y para oír lo que esta nación ore a Dios. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Porque he elegido y santificado a este país para que esté en ella Venezuela, para que esté en ella mi nombre
para siempre. No dude que la nación que va a levantar más alto a Jesús en los próximos años se llame Venezuela. No escuché en este lugar la fe. No se sorprenda, porque la nación que más va a levantar a Jesús en los próximos años se llama Venezuela, y va a dirigir a otras naciones a levantar el nombre de Jesús en medio de ellas. Qué poderosa presencia en ese lugar. Dios santo, sé que Dios los está hablando. Porque ahora he elegido y santificado este país para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oh Dios santo, déjeme decirle que a partir de hoy Dios dice: mi corazón estará en este país. Es decir, ¿quién puede tocar el corazón de Dios? Una nación que Dios ha escogido para eso. ¿Quién puede levantar un nombre? Una nación que Dios ha escogido para esto. Dios está diciendo: voy a amarles para siempre. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree eso? Voy a amarles para siempre. ¿Sabe qué ocurrió aquel día? Dios está hablando. Cuando Dios termina de hablar, el hombre de Dios se sube a una posición de influencia en el pueblo. Y el lugar donde se monta a orar, podría yo llamar que fue la estrategia de oración que usa Salomón. Salomón quería influenciar toda la nación con la oración, y usa una estrategia y dice: hagan un lugar de bronce y háganlo por órdenes de Dios, de 5 por 5 por 3. Cuando lo vi, yo dije: Señor, ahora no tengo ninguna duda de que esto no pudo haber nacido de mi mente, porque esto está en esta Biblia hace 5,000 años. No pudo haber sido escrito ayer. Estaba allí de antes. Este hombre usó una estrategia que tenía los mismos números: 5 por 5 por 3. Cuando yo leí esto, me desmoroné. En mi corazón me desmoroné. No porque algo pasó, no porque leí esto, sino porque en ese momento entonces fue tan real para mí una nación diferente. Yo dije: Señor, si en este día tú hiciste un pacto con esa nación y me estás moviendo a hacer esto, y me pones en la misma estrategia con los mismos números sin yo saberlo, es porque tienes el mismo plan que tuviste con esa nación, la tienes con mi país, Señor. Yo puedo hoy hablarles, iglesia, no de un supuesto, no
de una confesión de fe. Puedo hablarles casi con la seguridad de que esto es palpable. Yo casi puedo tocar un país diferente. Yo casi puedo tocar un país reconstruido en su corazón. Yo casi puedo verlo, casi puedo tocarlo. Lo puede saludar si quiere. Una Venezuela diferente viene del cielo. Es una Venezuela que se va a alojar en el corazón de los venezolanos. Es un país que lo dirige Dios con valores de Jesús en él. 5 por 5 por 3. Y el hombre de Dios se puso al frente de esta estrategia. Lo que viene es glorioso. Porque cuando empezó el hombre de Dios a llevar adelante su estrategia dada por Dios, empezó a ocurrir algo. Empezó a suceder algo. ¿Sabe? Empezó a descender gloria del cielo sobre toda la nación. No sobre los sacerdotes, después lo lee en casa. No. Esta estrategia de oración por primera vez hizo lo que no pasaba antes. Antes la gloria de Dios solamente descendía sobre el sacerdote. Pero en esta ocasión no había un sacerdote en el lugar santísimo, porque había una convocatoria de oración nacional. No era un sacerdote orando en un cubículo santo. No era un sacerdote orando en un 4 paredes santa. No era un sacerdote orando en un cuarto escondido. Era toda una nación orando a Dios. Y de repente los sacerdotes vieron algo que nunca habían visto. Esto era histórico, nunca más se vio. La gloria de Dios empezó a venir, no sobre el lugar santísimo, sino sobre todo el pueblo. Y dice mi Biblia que los sacerdotes dijeron: no podemos ministrar, no podemos hacer nada, y aún más no debemos hacer nada, porque la gloria de Dios ha llegado a esta nación. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? La gloria de Dios era visible. Pero sabe, mientras esta campaña vaya avanzando, Dios va a ir invadiendo a Venezuela con su gloria. Y esto habla de conversiones nocturnas. Esto habla de invasiones del amor de Jesús en cuartos y habitaciones de las casas comunes de cualquier venezolano. Se llama gloria, y cuando la gloria de Dios viene a un país, todo cambia, todo es afectado, todo es mejorado, todo es arreglado. Yo le dije y le he sostenido por días, por meses, tal vez por años: vienen días de gloria para este país. Y lo decía sin saberlo, lo decía sin pensarlo, lo decía sin ni siquiera entenderlo. Pero ahora entiendo, ahora sé que eso era un anuncio profético, porque 5 minutos por Venezuela van a traer gloria a este país. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Yo les digo, vienen días de gloria. Vienen días cuando estos momentos vividos solamente estarán en el recuerdo, tal vez en el olvido. Lo que las próximas generaciones van a recordar es cómo un país se convirtió en el primer país de Latinoamérica. Cómo un país influenció a otros para hacer otras naciones grandes con el nombre de Dios. Esto será historia para el cielo y para la eternidad. Hoy Dios convoca a sus hijos y les dice que se conviertan en líderes de oración para todo este pueblo. Yo les digo hoy, iglesia, por primera vez lo vi. Antes solamente lo creí, pero ayer lo vi. Lo vi tan real, lo vi con tanta seguridad, que no hay ni un
poquito de duda en mí. Créame, no importa lo que yo oiga, no importa lo que mañana alguien me diga, yo vi otro país. Yo vi otra Venezuela. Y esa Venezuela brillaba desde su corazón. Esto es la salvación de un país. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.